Hola, tú. Te doy la bienvenida a un relato más para el Imperio de las Sombras. No olvides revisar debajo de tu cama y detrás de las puertas. Cualquier cosa puede estar acechando ahí. La historia de hoy se titula El demonio de Verdún. Cuando intenté dar explicación a los extraños eventos que comenzaron a atormentar mi hogar después de que regresé de la Gran Guerra, no me sorprendió que nadie me creyera. Habitualmente, los fantasmas que acechan en un hogar son de origen tan desconocido que la gente termina huyendo o aprendiendo a lidiar con las escuetas apariciones de los espíritus. Pero lo que a mí me acompañó después de mi paso por Francia y que llegó a casa para quedarse, era algo completamente diferente a lo que cualquier mito o leyenda se atrevía a relatar en su contenido. Fue una terrible casualidad la que me puso en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Una decisión impulsada por ocio y oportunismo me llevó a Francia en el año de 1914. Muchas veces la ignorancia puede considerarse una bendición, pero en aquel entonces no hay duda que para mí significó la perdición. No me pregunten cómo terminé en una trinchera de la vanguardia, en Verdún, en el año 1916, empuñando solamente un fusil de cerrojo y la esperanza de salir de ahí con vida. Los días pasaban sin misericordia mientras mis camaradas y yo luchábamos a cada minuto por nuestra supervivencia. La trinchera de la vanguardia estaba repleta de cadáveres, de lodo y de ratas. El hedor que salía de ahí era insoportable. Un conjunto de nuestro propio excremento, de restos de cuerpos putrefactos, siendo devorados por alimañas de todo tipo, y combinados con el aroma de la pólvora y la sangre, hacían del olfato un martirio. Y si el constante miedo a recibir un disparo no te hacía vomitar, definitivamente los olores que se cocinaban en las trincheras lograrían ese cometido. El ingenio de las personas para destruir es ilimitado, y de eso estuve seguro en la batalla. Los múltiples gases que eran usados sin duda fueron el preámbulo a las peores atrocidades jamás creadas. En aquel entonces debíamos utilizar paños mojados en amoníaco e incluso empapados de nuestra propia orina para sobrevivir a los efectos de las letales nubes de humo. Perder los sentidos en esa situación era quizá lo mejor que nos podía suceder, y aunque el frente era el peor lugar para estar, no representaba ninguna clase de alivio retroceder a la trinchera de apoyo o incluso a la de reserva. No había descanso de la guerra, pues incluso si algún afortunado lograba dormir, no era una certeza que las pesadillas fueran misericordiosas con su mente. La muerte merodeaba por los estrechos pasillos de las trincheras. Podía sentirla, casi como si fuera una entidad tangible. Cualquier día podía ser el último. La batalla llevaba semanas sin cesar. El agotamiento físico y mental nos llevaba al límite de nuestra humanidad. El pertinaz ejército alemán no cedía ni un solo centímetro de terreno. Y los embates que habíamos intentado para avanzar terminaron en aciagos resultados, llenando la tierra de nadie con más cadáveres de los que me gustaría poder recordar. Mirar por arriba de la trinchera, a través de ese abismo de terror, implicaba perder la cabeza. Literal y figuradamente. Si no era una bala la que te arrancaba la vida, era lo que podías ver en esa tierra de nadie, lo que te arrebataba la razón. Ese territorio sin dueño, lleno de árboles negros e incinerados, de enormes cráteres provocados por las explosiones, de alambres de púas y de cuerpos desmembrados, era el mayor anhelo de los bandos. Por mucho tiempo, intentamos ganar terreno para controlar esa tierra de nadie, pero era imposible lograrlo en una sola pieza. No pudo haber un mayor acto de osadía para el ser humano como el hecho de que pretendiera dominar el infierno durante aquella lucha, pues ese lugar infestado de horrores no podía ser otro más que el purgatorio mismo. Cuando pasas tanto tiempo hundido en el vacío, te olvidas de mirar a otro lado para recordar que existe algo más que oscuridad. Yo nunca pude acostumbrarme a las atrocidades que presencié en las trincheras. Rara vez el sol brillaba sobre nosotros. El humo asfixiaba no solo nuestros pulmones, sino también los haces de luz que pudieran otorgarnos calidez o esperanza. Los días eran grises y las noches totalmente negras. Más peligros nos acosaban en aquellas trincheras, más de los que cualquier persona podría imaginar con ser capaz de soportar. En Verdún había cosas más escalofriantes que la muerte misma. El destino,
o cualquiera que fuese la fuerza omnipotente que nos colocó ahí, parecía insatisfecha con el resultado de su sádico juego, pues para algunos hombres reservaba planes más crueles que fallecer a causa de las heridas. Muchos hombres empezaron a presentar síntomas de locura, producto del shell shock, que parecía más una plaga que un trastorno mental. Deliraban a causa de la maldita guerra, de todas las tinieblas que nos rodeaban. Aunque nuestros cuerpos siguieran intactos, nuestras frágiles mentes podían quebrarse en cualquier momento, robándonos la capacidad de razonar, dormir, caminar e incluso hablar. Todo a causa del shell shock. Así pasaron los días y las noches. ¿De cuántos? No puedo estar seguro. Recuerdo que desperté y un espeluznante silencio reinaba en las trincheras. Entonces me percaté que solo hay algo más aterrador que escuchar balas zumbando por tu cabeza, o los gritos de agonía de los camaradas, y eso es no escuchar nada en absoluto. Al principio creí que me había quedado sordo debido a los disparos, pero no tardé mucho en notarme equivocado, pues los franceses balbuceaban cosas que yo apenas podía comprender. Por lo que pude interpretar, buscaban a un grupo de voluntarios para aventurarse a través de la tierra de nadie y miraran la trinchera del otro lado, para averiguar qué es lo que había sucedido con los alemanes. El sujeto que hizo la guardia durante la noche anterior se llamaba Dubois. Él mencionó que escuchó cientos de disparos, pero que ninguno se dirigía hacia nuestra posición. Tampoco pudo ser producto de ningún tipo de gas, pues de ser así, la letal nube de humo nos habría alcanzado también a nosotros, a juzgar por la cantidad necesaria para liquidar a los soldados enemigos. Pero eso no explicaría los disparos que se escucharon. Dubois temblaba mientras intentaba relatar lo que había presenciado durante su guardia. Mi francés no era bueno, pero el hombre hablaba con la calma de una persona que intenta escucharse a sí misma para estar segura de no estar pronunciando demencias. Dijo que, al parecer, algo o alguien había atacado a los alemanes en su trinchera. ¿Qué podía ser tan potente como para no poder ser detenido, incluso en la trinchera enemiga? Nosotros no teníamos alguna noticia de ningún escuadrón de ataque o una estrategia ofensiva de tal magnitud que pudiera haber destrozado a los alemanes. Dubois decía que la neblina era demasiado densa para poder observar con detalle lo que sucedía del otro lado. Tan solo podía observar el resplandor de las armas al ser disparadas en medio de la oscuridad. En el ambiente no podíamos escuchar nada, ni siquiera gritos de agonía o pasos acercándose. Ese silencio me hacía pensar que yo ya había perdido la razón. El general Lambert nos ordenó a Dubois, Fontaine, Leroy y a mí ir a la trinchera enemiga, para averiguar qué es lo que había sucedido. Había algo dentro de mí que realmente se interesaba por la extraña y aparente ausencia del enemigo. Podía tratarse de una trampa para atraernos y provocar un contraataque con nosotros desprevenidos, pero el general Lambert era consciente de ello, por lo que decidió enviar a los primeros idiotas que vio. Un extraño presentimiento se hacía presente en la parte más primitiva de mi ser, esa parte mística, tal vez atribuible al alma, que me decía que, del otro lado de la tierra de nadie, en la trinchera, encontraría algo peor que la guerra misma. Desde el primer momento que llegué ahí, había deseado huir, marcharme. La fatiga me tenía destruido. El agua que bebíamos era transportada en bidones de gasolina, por lo que el sabor era completamente desagradable. Las raciones de comida, si es que había, eran pobres. ¿Qué era lo que nos mantenía con vida? Dubois, que no dejaba de temblar, se apresuró a subir la trinchera. Mi corazón se detuvo por un instante, pues esa acción, de haberla realizado el día anterior, hubiera concluido en una tragedia. Pero no nos encontrábamos en una situación normal. Habíamos estado cuidando nuestros cráneos y ahora nos dirigíamos al territorio enemigo. Dubois era el único de nuestro batallón que había presenciado lo ocurrido durante la noche anterior, por lo que se sentía seguro de poder pararse sin peligro alguno. Fontaine, Leroy y yo le seguimos, no sin antes encomendarnos a los dioses para que no nos pulverizaran apenas nos asomáramos de la trinchera. Fontaine presentaba dificultades para caminar. Al parecer tenía pie de trinchera, una desagradable condición que adquirió debido a que sus pies estuvieron mojados por demasiado tiempo. Por lo que yo había visto, la amputación era la única solución. A través de la densa niebla, mientras caminábamos por el escarpado terreno, esperando recibir un disparo en cualquier momento, pude ver una extraña y negra bruma emerger desde la trinchera del otro extremo.
Inicialmente sospechamos que era gas y nos colocamos nuestros paños húmedos. Pero esta antinatural nube negra parecía comportarse diferente. Era como una marea de sombras que se aproximaba hacia nosotros. Leroy dejó escapar un ridículo grito y, empuñando su rifle, disparó hacia la misteriosa mancha oscura que reptaba por el suelo. Detrás de nosotros, los soldados se alertaron por completo. Fontaine gritó para evitar que nuestro propio bando nos fulminara a tiros. De aquella oscura bruma emanaba un sonido abrumador que erizaba la piel. Era como el de una parvada de aves, o tal vez era algo más. Cuando estuvo por completo dentro de nuestro campo de visión, nos dimos cuenta que la mancha negra era en realidad una legión de ratas que huía despavorida de lo que fuere que acechara del otro lado. Dubois empezó a rezar. Después del disparo de Leroy, era impensable que el enemigo no respondiera a la agresión, pero todo se mantuvo quieto, mientras las ratas pasaban entre nuestras botas, a través de los cráteres y sobre los cadáveres que yacían en el piso. Eché un furtivo vistazo a mis espaldas, con la esperanza de encontrar al general Lambert permitiéndonos volver. Pero las armas que los soldados habían levantado debido al disparo de Leroy no habían descendido. Nuestra misión de obligada voluntad no parecía haber concluido. Quise terminar con eso de una vez, por lo que seguí avanzando. Fontaine iba hasta atrás, sosteniendo la respiración en cada paso para no emitir gemidos de dolor. De su pecho sacó una cruz de plata que sujetó fuertemente. Decenas de pensamientos inundaron nuestras mentes para sugerir lo que encontraríamos del otro lado. Pero no hay humano capaz de sospechar algo tan blasfemo como lo que descubrimos. Al acercarnos, una sensación de inquietud nos invadió a todos por completo. Nos detuvimos al unísono, advirtiendo el peligro al que posiblemente nos enfrentaríamos. Inhalamos profundamente, percibiendo un fétido aroma de descomposición. Cuando echamos un vistazo desde arriba a la trinchera, las arcadas por el asco y el miedo nos abordaron a todos. La trinchera alemana estaba repleta de cuerpos sin vida. No había rastro de un ataque sorpresa o de alguna maquinaria que pudiera ser la autora de semejante masacre. Al mirar con detenimiento, pudimos darnos cuenta que cada hombre había fallecido por su propia mano. Todos los soldados empuñaban sus armas, apuntando directamente a su cabeza. No había sido un ataque lo que había acabado con esos hombres. Habían sido ellos mismos. ¿Qué podía ser tan abrumadoramente espantoso, más allá de los horrores de la guerra, como para orillar a todos a quitarse la vida? Descendimos a ese agujero maldito. En el rostro de las víctimas, una expresión de terror permanecía indeleble, como una marca eterna de dolor. Era difícil caminar a través de la delgada trinchera con tantos cadáveres a nuestros pies. Decidimos separarnos para ir en ambas direcciones. Dubois y Leroy fueron por la izquierda y Fontaine y yo fuimos por la derecha. No tardamos en encontrar a algunos alemanes con vida, y aunque levantamos nuestras armas en contra de ellos, más tardamos en apuntarles que en enfundarlas, pues esos hombres habían perdido la razón. Había visto los estragos del shell shock o el Auschwitz en mi propio bando, pero esto parecía ser algo diferente, algo más doloroso y penetrante. Los soldados que seguían con vida, que no eran muchos, susurraban algo en una extraña lengua que no era ni alemán ni otra que yo reconociera. Sin embargo, entre esas palabras ininteligibles que apenas pronunciaban, una era bastante clara como para ignorarla. Cuando miré a Fontaine, su rostro estaba más pálido de lo normal. Sus piernas flaquearon y cayó de rodillas con una expresión de angustia que, hasta ese momento, yo nunca había observado en ningún hombre. Creí que el dolor de sus pies se había vuelto tan insoportable que lo derrumbó, debido a su condición. Pero Fontaine se volvió a parar tan rápido que me asustó. «Tenemos que irnos», me dijo. «Si un hombre que ha enfrentado la muerte y ha salido victorioso te dice que tienen que irse, no hay excusa que valga para ignorar esa petición». Nos apresuramos a regresar con Leroy y Dubois. Fontaine caminaba errático, pero el miedo que sentía era más grande que el dolor que aquejaba sus pies. Cuando llegamos con los otros dos camaradas, estos se encontraban sobre una montaña de cuerpos, retirando cadáveres desde la cima y arrojándolos a cualquier lugar. La infame montaña de muerte parecía tener como propósito no solamente provocar el mayor de los miedos,
sino que aparentaba ser un desesperado intento por bloquear la entrada a una de las cámaras de refugio de la trinchera. Quizá los alemanes lo hicieron con el último haz de lucidez que pudieron conservar. Fontaine les preguntó lo que hacían. Los hombres respondieron que estaba atrapado y que necesitaban sacarlo. No hacía falta que explicaran el qué estaba resguardado del otro lado, pero si los alemanes se molestaron en bloquear con tanto esmero esa cámara, lo mejor era no liberar lo que fuese que se encontrara ahí. Una risa sombría parecía salir de ese lugar. Una risa asquerosa, que resonaba más en la mente como un recuerdo que como un sonido percibido por los oídos. Fontaine tan solo insistió un par de veces más en que nos fuéramos de ahí, pero ante el inusual comportamiento de Leroy y Dubois, mi camarada les disparó. No quiero pensar si yo hubiera sido capaz de realizar semejante acto, con tal de detenerlos en su tarea por liberar aquel extraño mal que se reía y que había atormentado las mentes del enemigo. Yo me quedé pasmado ante la acción de Fontaine, y lo siguiente que recuerdo después de los disparos fue verme siendo arrastrado por él a través de la tierra de nadie. Mis piernas funcionaban mejor que las suyas, de eso estaba seguro, pero la determinación de Fontaine por salir de ese sitio le dotó de una resistencia sobrehumana. Por supuesto, no dijimos nada de la realidad que presenciamos en nuestra breve expedición. Hasta donde se sabe de manera oficial, Dubois y Leroy murieron en combate, y el ejército francés ganó, gracias a una imparable fuerza militar que aplastó al enemigo. Fontaine perdió ambas piernas. Escuché que sus pies estaban despedazados casi por completo para cuando fuimos a la trinchera enemiga. No puedo creer aún cómo pudo moverse en ese estado. Cuando lo visité en el hospital militar, le pregunté acerca de lo que sucedió en ese lugar. En sus ojos pude ver nuevamente el horror que reflejó cuando escuchamos los balbuceos de aquel alemán moribundo. A los ojos de Fontaine, hablar de ese momento era algo prohibido. No así, creyó que era justo que conociera las razones por las cuales hizo lo que hizo, y con voz muy baja, habló. Me contó que en el mundo hay lugares demasiado alejados del ser humano, lugares donde el misticismo y lo sobrenatural gobierna por sobre todas las cosas. Dijo que Verdún fue uno de esos sitios. Me susurró que hay leyendas por todo el mundo que hablan sobre presencias abominables, capaces de aniquilarnos por completo, como lo es la entidad que encontramos en esas trincheras. Fontaine se negaba a repetir el nombre de ese ser. Según él, los alemanes cavaron demasiado lejos para hacer sus trincheras, tan lejos que despertaron a una presencia primigenia, tan vieja como lo es el uso de la razón en el ser humano. Fontaine me decía que esas leyendas pasaban de boca en boca en su familia, pero que nunca las creyó hasta que escuchó al alemán pronunciar ese maldito nombre. La guerra despertó a aquella entidad que se alimentó de la angustia, la locura, el odio, el miedo y la desesperanza. Todo lo que experimentábamos. Decía que esa cosa debía permanecer enterrada y que su fuerza no era física, sino mental. Me marché de Francia paranoico y pensativo. Nunca volví a ser el mismo después de todo lo que experimenté allá. De regreso a México traté de olvidarme del infierno de Verdún y de todo lo que eso implicaba. Intentaba nublar mi juicio con toda clase de sustancias que me permitieran abandonar mi conciencia, aunque fuese por un instante. Pero me di cuenta que hay cosas más allá de nuestro control, cosas más dolorosas y desoladoras que se quedan impregnadas en el alma. No existe droga que pueda desvanecer esos recuerdos. Los médicos me diagnosticaron estrés postraumático. Solo me atrevía a acudir con ellos en un par de ocasiones, cuando las migrañas eran insoportables. No representaba ninguna clase de alivio para mí el visitarles, ya que el asqueroso sonido de las máquinas de escribir, de sus teclas, me recordaban el ruido de las ametralladoras. Nunca me atrevía a mencionar las extrañas visiones que comencé a tener en mi hogar. De ser así, lo más probable era que me refundieran en algún hospital psiquiátrico. Mi deterioro era evidente. No hacía falta que algún doctor hiciera una obvia mención de ello. Yo mismo era consciente de la decadencia que me gobernaba, pues desde tiempo atrás había emprendido el viaje a la autodestrucción. Me preguntaba ocasionalmente si aquella desesperanza e indiferencia por la vida que sentía se debían exclusivamente a las trincheras, o también era por lo que encontramos y Fontaine decidió dejar oculto, sepultado por un montón de cuerpos. En el ocaso de mi existencia,
conocí a Sara. Si ella aún estuviera aquí, no podría decidirme entre agradecerle por su luz o pedirle perdón por el embrollo en el que la envolví. Aunque con su calidez y cariño ella me permitió tener una nueva oportunidad, estoy seguro que la maldición que traje conmigo del otro lado del Atlántico también devoró a Sara. Ella era el primer sol de la mañana, después de una larga y helada noche. Su presencia no solo llenó mi corazón, sino también mi casa, que eventualmente se convirtió en un hogar. Las jaquecas cada vez fueron menores hasta que finalmente desaparecieron. Nuevamente, la vida demostró su despiadada naturaleza al dotarme de esperanzas y amor, simplemente para arrebatármelos después. Imaginaba a aquel ente que mueve los hilos del destino, riéndose a carcajadas de mí. Riendo, como lo que sea que acechara del otro lado en las trincheras. Era de esperarse que yo hubiera perdido el juicio después de los acontecimientos que pasé en Francia, y hasta cierto punto podía lidiar con eso. Pero lo que no podía soportar era que Sara despertara gritando cada noche, que acudiera corriendo a mis brazos desde otra habitación porque creyó ver algo. Tu casa está embrujada, decía ella. Lo que nunca me atreví a confesarle era que probablemente el embrujado era yo. A pesar de que compartí con ella los relatos de mi servicio y mi temor por haber traído algo conmigo, no podía culparla por no haberme creído. Sara me propuso mudarnos a otro lugar. Yo rechacé la idea amargamente, pues sabía que, si estos fantasmas me habían seguido desde otro país, me seguirían a cualquier lugar. Fue cuando mi esposa me confió una de sus más tormentosas y frecuentes pesadillas que estuve completamente seguro que la criatura estaba afectándole también a ella. Mi mujer me dijo que soñó con algo que la llamaba, a través de una pila de cadáveres que figuraba un sepulcro hórrido, digno de lo que resguardaba. Le escribí a Fontaine durante todo ese tiempo, mencionándole lo que había sido de mí y de lo feliz que me encontraba de haber conocido a mi esposa. Cuando ella empezó a perder la razón, tuve que mencionar otra vez el blasfemo nombre de ese demonio, buscando alguna clase de respuesta o solución. Pero Fontaine siempre me dio evasivas y sus respuestas cada vez eran más escuetas, más inconexas y deterioradas. La última carta que me envió iniciaba con la frase: «Si estás leyendo esto, quiere decir que ya no estoy contigo, mi querido amigo. Pues de entre tantas cosas que he sido incapaz de manejar, quiero al menos poder controlar cómo será mi muerte». Aunque yo busqué registros de toda índole para averiguar algo de Ahimoth, jamás pude encontrar nada. Ni un murmullo, ni una hoja, ni un relato. Era como si su presencia quisiera ser negada a toda costa. ¿Era esto real? ¿O era todo producto de mi imaginación? Los años pasaron y mi incansable investigación por Ahimoth comenzó a separarme de Sara. Aquella búsqueda me llevó a lugares prohibidos de la literatura y de los relatos que no deben ser contados. Nombres como Camonet, Yolia y Libatam sonaban entre los documentos más ocultos que logré descubrir. Y si hubiera leído aquellos textos antes de mi experiencia en Francia, los habría descartado por completo. Pero no hacía falta pedir evidencias de la existencia de estos seres que parecían vivir entre nosotros. Aún antes de que Sara fuera un fantasma en mi hogar, yo comenzaba a dudar acerca de si la había visto o solo era mi imaginación. Apenas si le prestaba atención. Ella quería tener hijos, pero yo le negué mi semilla. No traería más criaturas a este mundo, solo para que me fueran arrebatadas. En 1939, comencé a rezar porque el nuevo conflicto mundial no despertara nuevamente al ser que por tanto tiempo me había acompañado. No sé cómo había logrado sobrevivir tanto tiempo a su asquerosa influencia. Para los alemanes bastaron solo semanas, y para Fontaine, años. Para mí, aún estaba por descubrirse. Quizás se debía a que, en Sara, había encontrado una nueva razón para vivir. Pero aquella primera luz de la mañana que ella significó para mí, se había convertido en un atardecer, a punto de sucumbir ante una nueva y tenebrosa noche. Cuando volví a mirar a mi esposa, cuando de verdad la miré, me entristeció la decrepitud de su estado. Su hermoso cabello había desaparecido casi por completo, dejando a la vista un cráneo huesudo y manchado. El rostro de Sara parecía el de una mujer de 100 años, a pesar de que era más joven que yo. Era como si algo la hubiera estado drenando durante todo ese tiempo.
Yo había estado demasiado ocupado en mis documentos como para darme cuenta de lo que ocurría. Sara, mi bella Sara, cuánto lo lamento. Mi esposa, ya postrada en una silla de ruedas debido al deterioro de sus huesos e incapaz de sostenerse, durante una noche lluviosa de febrero, se arrojó por las escaleras para terminar con su vida. ¿Hasta cuándo viviría yo si ya me habían quitado todo lo que tenía? Y la risa de las trincheras seguía burlándose de mí. Los fantasmas de mi esposa y los soldados que vi morir me acompañaban en mi casa vacía. Si no había relatos de Asimov, sería yo quien los escribiese. No moriría antes de haberlo hecho, y solo hasta haber cumplido con mi cometido sería yo también uno de los fantasmas que moraría por mi vacío hogar. Quizá nuevas leyendas y mitos surjan a raíz de mi casa embrujada. Pero entonces, quien sea quien lea esto, sabrá el origen del espíritu que los acompañe. Yo puedo sentir cómo se acerca la muerte. Gracias por acompañarme una vez más en un relato para el Imperio de las Sombras. No olvides darle like y suscribirte. Recuerda que también puedes encontrar nuestro podcast en la descripción. No olvides seguirme en redes como el Imperio de las Sombras.